Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Voces que Transforman, este espacio que está diseñado para contar historias, pero también para inspirarnos, para motivarnos y para promover buenas prácticas desde el análisis aplicado de la conducta, pero sobre todo desde conocer y ayudar a otros a llevar mejor una vida desde conductas más adaptativas y socialmente significativas para la sociedad, por supuesto, pero sobre todo para ellos mismos. Si estás viendo este episodio, quizás seas una persona con un interés genuino por comprender, por entender sobre la conducta, sobre la terapia ABA y en este caso específico, en esta emisión, sobre cómo la creatividad y la ética son certezas fundamentales a la hora de lograr una terapia efectiva y respetuosa. En el episodio anterior conocimos a Yadiria, que es una creadora y además una terapeuta de conducta que se prepara para ser BCBA y que emprende un proyecto muy interesante con la creación de historias sociales. Ella va a colaborar con el proyecto ABS Community y no está ella sola en esta empresa, sino que además se une otra de las terapeutas que trabajan también en la agencia American Behavioral Solution y además es muy creativa. Ella será la voz de estas historias narradas que podrán todos disfrutar a través de audiovisuales en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma School. Por lo que hoy nos acompaña Margarita Pérez. Margarita, que como les comentaba, también es terapeuta y muy creativa. Ella también es escritora y pues, como les decía, ella complementa este proyecto de colaboración de historias sociales con el proyecto ABS Community y será nuestra invitada de hoy para hablar no solo de creatividad, sino también de ética y ver cómo estos dos componentes van de la mano para lograr que la terapia, desde el análisis aplicado de la conducta, no solo sea efectiva, sino además respetuosa. Entonces, nada, yo les invito a iniciar ya este viaje con Voces que Transforman. Bienvenida, Margarita. Margarita, cuéntame cómo te sientes. Gracias. Primeramente, pues muy agradecida porque me hayas invitado, porque además admiro mucho tu trabajo y me gusta mucho lo que haces promoviendo y dando información acerca de pues todo lo que hacemos en ABS Community. Gracias Margarita, sí, y es un trabajo que siempre lo digo y no me canso de hacerlo, es un trabajo en equipo, lo que bueno, siempre los que estamos del lado de acá pues somos como los que más nos notamos, ¿no? Pero realmente hay un gran equipo, un equipo maravilloso detrás con el mismo propósito de llevar estos mensajes de esperanza, estos mensajes de sabiduría y estos mensajes sobre todo de ayuda, de ayudar a los demás. Margarita, cuéntame ¿cómo tú llegaste a la terapia del análisis aplicado de la conducta? Bueno, pues precisamente digo yo que necesitando ayuda. Estaba yo también pues pasando un momento difícil. Yo trabajaba pues en el departamento de telemarketing de un dealer y cerró el departamento de español, que era donde yo trabajaba. Y pues ahí se puso la situación muy difícil. Yo recién había tenido mi niña también, mi niña pequeña. Y pensaba incorporarme a trabajar y cuando voy pues resulta que el departamento estaba cerrado, que ya eso no estaba funcionando igual. Y pues aparecieron ángeles en mi vida que me hablaron acerca de la terapia ABA. En este caso, Yareli me comentó y me dijo, bueno, pero a ver, te quedaste sin trabajo, ¿qué sucedió? Pero ¿tú qué sabes hacer? ¿Tú qué hacías en Cuba? Y yo digo, bueno, en Cuba yo trabajaba como maestra en una escuela de niños con necesidades educativas especiales, específicamente en el comportamiento. Y me dice, bueno, pero ¿y por qué tú no haces el curso y trabajas aquí también con niños autistas? Y yo pues estaba, primero tenía mucho miedo y estaba pues con muchas reservas y si no llega a ser por la situación que se presentó, por el contexto en el que me encontraba en aquel momento, pues no me hubiera decidido dar el paso al frente y no me hubiera decidido pues de a lleno a pasar el curso, a estudiarlo. Y bueno, pues gracias a Yareli, que fue el ángel que Dios utilizó para motivarme,
pues ahí empecé este gran camino que por supuesto me encantaba porque ya desde Cuba pues me gustaba el trabajo con los niños. Ahí trabajé 3 años de maestra y entonces pues ya sabía de cómo era el trabajo con los niños y me encantaba. Siempre cuando uno le preguntan pues ¿qué te gustaría trabajar? ¿Qué te gustaría hacer cuando fueras grande? Pues yo decía, bueno, a mí es que me encanta jugar con los niños, pero digo, ¿cómo se puede ser un trabajo jugar con los niños? Pues entonces pues aquí de cierta forma pues se ha hecho realidad mi sueño porque he podido implementar pues muchas de las cosas que me gustan pues en mi trabajo. Así es, Margarita, como la vida nos redirige, ¿verdad? El destino. Como tú, que en Cuba pues eras maestra, trabajabas, como bien decías, con niños que tenían estos problemas de conductas, quizás hasta trastornos de conducta, y como, bueno, llegas a un contexto diferente. Vas por otro rumbo, el mundo comercial, ¿verdad? De ventas de autos y Sí. cómo pues la vida te vuelve a redirigir hacia estos entornos y estas aristas profesionales. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que vas a lograr, tú ya estás logrando, pero creo que van a ser pues mayores aportes y mayores improntas dentro de este mundo del análisis aplicado a la conducta y de la ayuda a personas, porque bueno, ya sabemos que hablamos mucho de niños porque generalmente pues las terapias son aplicadas, entrenadas en niños, pero también en adultos, en adolescentes, en jóvenes, en personas de todas las edades. El autismo no es solo una condición del neurodesarrollo de los niños, o sea, de los infantes, sino que cualquier persona puede tener esta condición. Por supuesto, desarrollada desde su infancia, ¿no? Tiene allí su componente genético. Pero Margarita, cuéntame, empezaste a trabajar. Ya yo había comentado algo al inicio del podcast, introduciendo el podcast, que tú eres una persona muy creativa y que además eres escritora. Acá tenemos uno de los libros de Margarita. Son libros infantiles, están llenos de ternura, pero de mucho aprendizaje también. Cuéntame, Margarita, ¿cómo fue que al iniciar una profesión desconocida por ti, donde no tenías la experiencia en el sentido de que era una terapia, específicamente lo que tú ibas a aplicar como Registered Behavioral Technician en un contexto Estados Unidos, un contexto totalmente diferente a donde tú naciste, donde te criaste, donde te desarrollaste como adulta y llegaste y cómo pudiste, cuál fue el momento en que notaste que la creatividad formaba parte también de la terapia del análisis aplicado a la conducta? Bueno, ahí fue pues desde el principio. Quizás no lo concienticé, pero sí desde el principio, cuando te toca dar la terapia en una casa que tiene condiciones que tú no dominas totalmente, que tú no conoces, sobre todo los primeros meses, pues es un poquito complicado porque tú vas con una idea prediseñada, tú conoces, tú te estudias tus programas que tienes que desarrollar en el niño, las habilidades, pero luego a la hora de implementarlos es pues cuando se te presentan las situaciones que tú tienes que resolver de algún modo. Y entonces pues ahí hay que acudir a las herramientas que uno tiene y pues la creatividad y bueno, el conocimiento de lo que tienes en la parte de conocer las preferencias del niño, lo que le gusta al niño y en base a eso pues adaptarte a la situación. Tú puedes llegar a la casa y pensando voy a hacer esta actividad en cuanto llegue con el niño para que se motive y resulta que el niño viene agotado porque el autobús se demoró y cuando llega el niño llega en una situación totalmente diferente a la que tú te esperabas y tú no puedes empezar a trabajar lo que tú querías trabajar. Tú tienes que empezar por relajar a ese niño, porque se tranquilice, porque tome una merienda y ya pues lo que tú tenías pensado quizás para esa actividad lo tuviste que variar y ya ahí tienes que empezar a pues a sacar de tu bolsa de herramientas pues qué es lo que tienes y con lo que tienes a la mano pues poder transformarlo. Eso me ayudó mucho. Como fui maestra también, pues el tema de implementar un poco, hacer mis propios materiales con lo que tenía y pues eso también la verdad me ha ayudado mucho a la hora de implementar. Sí, así es, Margarita. Es fundamental este proceso de la creación y selección de materiales antes de la terapia, antes de cada sesión terapéutica.
los terapeutas, en previa coordinación, ya por supuesto con el analista de conducta, tienen que haber seleccionado y preparado qué materiales de enseñanza didácticos van a utilizar durante sus sesiones. Pero, por ejemplo, Margarita, tú seleccionas esos materiales en coordinación con el analista, el BCBA, por ejemplo, los materiales que a ti te gusten o los que tú notes interesantes, o hay allí alguna relación, alguna implicación de aceptación desde la propia persona que va a recibir la terapia. Sí, en este caso, pues, como tú bien dices, previamente hay que tener una idea y hay que preparar, pues, los materiales que no tengas tú a la mano en tu caja de trabajar diariamente, pues, buscar qué es lo que te falta para complementar y trabajar en la habilidad que tienes. En este caso, casi siempre cuando es una habilidad nueva, que es cuando más tenemos que, pues, crear. Cuando empezamos a trabajar una habilidad nueva con el cliente. Generalmente el analista te da una sugerencia, te dice cómo puedes hacerlo y luego pues ya tú atendiendo a las características de tu cliente, pues ya tú sabes si le gustan más un tipo de textura, si le prefiere un tipo de juguete favorito, pues ya lo relaciona. Si le gustan los trenes, pues ya haces cosas relacionadas con los trenes. Si le gusta más un muñeco en específico, un Spider-Man, pues ya sabes que el Spider-Man va a ser el héroe de todas las actividades que hagan en ese día. Sobre todo cuando son actividades que requieren pues esfuerzo por parte del niño, que no son actividades sencillas, que son complejas, y cuando las vas a presentar por primera vez, que requieren van a ser un reto para tu niño, un reto grande. Así es como hemos mencionado en otros espacios que es una terapia personalizada, como es un servicio, como se dice, one on one, o sea, es un servicio de un terapeuta con un solo cliente, es un servicio bien específico, bien personalizado, precisamente para garantizar el éxito en estos programas de adquisición de habilidades socialmente significativas y de reemplazar con estas habilidades conductas desafiantes. Y es fundamental, o sea, de allí parte, de allí nace cómo se va a desarrollar también toda la terapia, cómo vas a aplicar estos procedimientos de la selección de los materiales correctos y idóneos. Y allí entramos en un tema fundamental que es el cómo estos materiales además están preparados desde la aceptación de la persona que va a recibir la terapia, desde que estas propuestas que el analista de conducta prepara junto con el terapeuta de conducta y después el RBT, el terapeuta, va a aplicar durante una sesión terapéutica, tienen que ser aceptados por el cliente, no pueden ser aversivos, tienen que ser estímulos, tienen que ser objetos, actividades que para el cliente no sean, no le causen dolor, no le causen frustración, no le causen repulsión en algún sentido, ya sea sonoro, ya sea por las texturas. Yo quiero invitarles a hacer una pausa, Margarita, y invitarles a todos a que visiten nuestro canal de YouTube. Allí tenemos nuestro primer episodio de Activa tu modo ABA, destinado a esto, a conocer de una forma sencilla, clara, pero por supuesto con todo el conocimiento certificado y teórico y desde la experiencia profesional, a conocer sobre el asentimiento, o sea, el que el cliente, la persona, el individuo que recibe la terapia diga, manifieste que sí, que acepta esta terapia, acepta los procedimientos, acepta la manera, sobre todo, en que procedemos, los materiales que usamos, y el no cumplimiento, o sea, cómo allí se evidencia una diferencia. Y está muy interesante este material que nos ayuda a reflexionar para ver cómo desde la terapia de análisis aplicado de la conducta pues emprendemos este camino de entrenamiento desde el respeto y desde la aceptación de las personas que reciben la terapia. Enseguida volvemos. Cada día, en miles de hogares y escuelas alrededor del mundo, hay niños dando pasos que antes parecían imposibles. Un niño que nunca había dicho su nombre ahora pide lo que necesita con palabras o gestos. Una madre que antes sentía miedo y desesperación ahora se emociona al ver a su hijo expresar sus emociones y conectar con los demás. Un niño que solía aislarse ahora corre, juega y ríe junto con sus compañeros.
Esto es ABA. El análisis aplicado a la conducta no es solo una técnica, es una herramienta de transformación, una puerta llena de posibilidades para aquellas personas que enfrentan desafíos de aprendizaje y comunicación. Volvimos acá al diálogo con Margaritas. Margaritas es una terapeuta de conducta que trabaja con la agencia American Behavioral Solutions y ella es también creadora, es escritora. Ella también va a ser una de nuestras protagonistas con el proyecto de colaboración de ABS Community con Yadiria Almanza a partir de historias sociales que queremos llevarles a todos para usar en casa, para usar en las terapias. Ya hablamos en el episodio anterior sobre las historias sociales, los invito a que no dejen de verlo en casa, con sus familias, con todos, pero hoy vamos a estar conversando con Margarita, que también va a encabezar este proyecto de colaboración, pero estamos hablando de un tema muy importante y es la creatividad y la ética durante la terapia. Margarita, cuéntame cómo es ese instante en el que tú puedes identificar, ¿cómo haces tú para identificar qué les resulta aversivo o qué les resulta motivador a la persona que esté recibiendo la terapia? Bueno, en mi caso, y supongo pues en el de todo, el proceso de pairing que se realiza al principio de tú conocer a un cliente, en los primeros, la primera semana sobre todo, es fundamental, de tú empiezas a trabajar con un cliente que tú no conoces, pues es fundamental la observación. Es decir, fijarte en cada detalle, en las cosas que le gustan, lo que prefiere, porque hay muchos clientes que te lo pueden expresar verbalmente, pero hay otros clientes que son no verbales, y pues ahí tú tienes que observar con mucho más detenimiento porque ya sabes que no vas a tener una confirmación verbal. Entonces, pues la evaluación de preferencias tiene que ver mucho, juega un papel fundamental en el trabajo como RBT a la hora de las sesiones diarias. En la primera etapa, pues tú te llevas una idea general de todo lo que es las preferencias, los juguetes preferidos, lo que le gusta al niño, lo que no. También en este caso juega un papel importante, pues el apoyo que recibas de los padres, de la persona que esté al frente, al cuidado del niño, que te puede ayudar también a decir, mira, le gusta esto, él prefiere esto, o en las tardes él prefiere hacer tal actividad. Ahora que se realizó el inicio del curso escolar, pues también los niños llegan más cansados, han estado toda la mañana en la escuela, y entonces eso también son unos cambios que ocurren y que pueden también alterar las conductas, los comportamientos que usualmente tiene un niño en las vacaciones, por ejemplo, comparado con las vacaciones y el tiempo de la escuela. Ahí la evaluación de preferencia, pues para mí fundamental. La observación siempre en todo momento, ya sea cuando estés jugando libremente, observando tú cuáles son los juguetes que él prefiere, el tiempo que demora jugando en cada uno. Puede ser también que tú lo hagas más intencional, llevando 2 juguetes, haciendo 2 estímulos pareados, presentarlo y a ver cuál él prefiere. Puede ser también presentando varios estímulos, es decir, tenemos diferentes técnicas que podemos aplicar para apoyarnos y ver qué es lo que le gusta en este momento al niño. Porque también nos puede pasar que al niño le gusta mucho el tren de Thomas, pero si toda la mañana el niño estuvo jugando con el tren de Thomas, no fue a la escuela porque se sentía mal ese día, y yo voy pensando, le voy a presentar el tren de Thomas porque yo sé que le gusta y va a ser mi principal reforzador. Y cuando yo llego, la mamá me dice, no, esta mañana no lo pude llevar a la escuela, se le tuvo un dolor y no pudo ir, y se pasó el día aquí en la mañana en la casa. Estuvo toda la mañana jugando con el tren de Thomas y mi reforzador pues perdió su eficacia en ese momento, porque lo que yo pensaba utilizar como una novedad, como algo que tuviera una operación motivadora, por decirlo en términos, pues resulta que ya no funciona. Entonces tienes que ahí recurrir un poco de creatividad, un poco de astucia, también apoyarte en este caso de los padres. Nosotros cuando trabajamos en los hogares, pues me gusta resaltar también que los padres juegan un papel fundamental en la medida de que se brindan dispuestos a cualquier cosa que necesitemos, porque el objetivo fundamental es hacer que el niño haga las actividades, que logre los objetivos, pero sin forzarlos. Entonces, en eso, ¿quién mejor que un padre conoce a su hijo y lo que le gusta, lo que no? Y entonces, pues, me parece importante también resaltar el apoyo de los padres. Es bien valioso para nosotros como RBT porque estamos en su terreno, estamos en su casa.
Y pues haciendo estas evaluaciones de preferencia, pues nosotros nos apoyamos y descubrimos, pues hoy el tren de Thomas no fue el reforzador principal. Hoy tengo que recurrir pues quizás a unas cookies, hoy tengo que recurrir quizás a, a un a otro juguete, por ejemplo, el micrófono. En el caso de mi cliente, por ejemplo, son otros recursos que en un momento no tienen un nivel tan alto de preferencia, pero el día de hoy que se presentó esta actividad o este cambio en los planes, pues resulta que ahora sí puede estar en un nivel alto de preferencia porque no ha tenido contacto con él y me puede servir como reforzador. Y es fundamental porque muchas veces tú puedes tener tu tratamiento preparado, puedes tener tu reforzador pensado, que en lo que le gusta al niño, y cuando llega te ocurre este cambio. Pero tú tienes que lograr que se cumpla el objetivo, tienes que lograr que el niño vocalice o tienes que lograr las habilidades que tú tenías planificadas. Pero tampoco puedes forzar al niño. Entonces ahí ya te digo, es bien importante tener en cuenta la evaluación de preferencias, saber qué le gusta en este momento, qué le pudiera servir como reforzador para que el niño se motive a hacer la actividad, porque tú no puedes forzarlo, tú no puedes también hacer algo que el niño se siente incómodo. Cuando nosotros trabajamos, tenemos que lograr que cuando lleguemos a las casas, pues sea un motivo de alegría para el niño, no sea un motivo de aversión, porque nos vemos muy a menudo, estamos mucho tiempo en las casas con los niños, con sus padres, y entonces es importante crear ese ambiente de complicidad, de relación y de que los niños entiendan que nos importan mucho y que tratamos nosotros de ser pues acompañantes en su proceso de aprendizaje, en el cual nosotros también aprendemos mucho mediante la observación y mediante también pues el feedback que obtenemos de los propios niños. Así es, precisamente son procedimientos que nos ayudan también a determinar no solo lo que le gusta, sino como muy bien decías, lo que no le gusta. Y ahí es donde podemos encontrar esos estímulos que pueden ser aversivos, no aceptados por los niños y que son un alto allí para nosotros saber cómo proceder, cómo no, qué utilizar y qué no. Y que es algo que está muy relacionado con el código de ética de la BACB, que es la organización por la que nos regimos acá en los Estados Unidos. El apartado 1.5 que habla del trato respetuoso y el 2.9 que nos habla acerca del consentimiento informado. Lo principal es el bienestar del cliente, es que el cliente se encuentre bien, y entonces a partir de esa premisa pues tenemos que desarrollar nosotros nuestros tratamientos y tenemos que elaborar nuestras estrategias, ya sea en la casa, que pueden variar las situaciones, o en el centro, que también tenemos la oportunidad de tener 2 centros aquí en Phoenix que son maravillosos y que nos sirven también como un gran apoyo. Sí, muy, muy importante, Margarita. ¿Y cómo tú identificas, o cómo tú haces cuando notas que la persona con que estás trabajando, con quien estás implementando la terapia, no quiere, no se siente a gusto o no quiere hacer la actividad que le propones en ese momento? ¿Qué hace un terapeuta de conducta? Bueno, pues en ese momento la observación es fundamental. Y si tú ves que el cliente tiene un rechazo total a esta situación que se presentó, pues tú tienes que respetar eso. Es decir, si tú tienes que trabajar con tu cliente, tienes que trabajar determinadas habilidades y tú lo pensaste de una forma y resulta que no se te dio como tú pensabas y el cliente hace un rechazo total, tú ves que el cliente se va, pero la expresión corporal es diferente cuando tú no quieres hacer una actividad o te vas para allí y estás muy normal y te sales del área de trabajo, por ejemplo, cuando estás trabajando en DTT, cuando estás trabajando en mesa, y a cuando lo hace y tú ves en la cara, tú ves que es algo aversivo para él. Entonces ahí tú tienes que variar y tienes que, en este caso, si necesitara ayuda, pues puedes hablarlo con tu analista, a ver de qué otras formas pudieras trabajar, porque resulta que es algo aversivo para el niño. ¿Entiendes? Sí. Entonces es fundamental conocer a tu cliente. Te puedes apoyar en los padres también, que son un factor fundamental en el cuidador de tu niño. Te pongo un ejemplo.
mi cliente es no verbal. Y ahora cuando llega de la escuela, pues lleva mucho tiempo sentado, él es muy intranquilo, le gusta estar mucho rato caminando, saltando, y entonces el estar sentado para él es complicado. Y si yo voy a trabajar vocalizaciones, si voy a trabajar imitación, que en otro momento lo hacíamos en el área de DTT, pues ahora pues resulta que tenemos que irnos a la pelota de yoga a saltar. Y mientras está saltando, pues en una de esas le doy un abrazo y pues ahí le digo, vamos a 6, y le digo pues la palabra que yo quiero que diga, o la frase que yo quiero que diga, o las vocales que yo quiero que diga en este caso. Y entonces ya tuve que cambiar el entorno de donde estaba, de como yo lo tenía pensado hacerlo en la mesa, pues hacerlo pues en la pelota de yoga, que es saltando, que es en movimiento, es adaptarse un poquito a las condiciones, siempre respetando las preferencias del cliente. Así es, siempre notando esa diferencia entre lo que puede ser aversivo, no aceptado por el cliente, o lo que puede ser simplemente pues que no quiere cumplir con esa demanda en el momento porque, como decías, está cansado de estar sentado, pasó mucho tiempo en la escuela y ahora pues quiere estar haciendo otro tipo de actividades donde también usted puede correr su sesión, o sea, entrenar sus habilidades, pero desde otro tipo de actividad, con, como decíamos, con esa operación motivadora establecida que tenga el cliente y no abolida. Es allí la importancia de los conocimientos y las herramientas que nos da el análisis aplicado a la conducta para tener este trabajo efectivo y funcional. Margarita, ya estamos llegando al final de esta sesión, de este podcast. Yo me he quedado con un diálogo muy enriquecedor, con muchos conocimientos que siempre es bueno pues estar recapitulando, ¿verdad? Si tuvieras que dar un mensaje a las personas que puedan ser profesionales, que lleven a cabo la terapia de análisis aplicado a la conducta, o pueden ser personas que desde sus casas también quieran aprender y poder implementar de una forma acertada la educación con sus hijos, con personas en su hogar, con amistades, dar un consejo, ¿qué sería? ¿Qué les dirías desde tu experiencia? Todo lo que has aprendido en casi ya 5 años de experiencia laboral en este ámbito terapéutico del análisis aplicado a la conducta. Yo les diría que es un trabajo que muchas veces al momento puede que no veas un resultado, pero al pasar el tiempo con la constancia, la dedicación, la creatividad, poniendo todo tu esfuerzo, pues y siendo constante, sí vas a ver resultados, sí va a haber un cambio. Y puedes pedir ayuda, es decir, como RBT, puedes pedir ayuda como padre, puedes pedir ayuda. Tenemos en estos momentos existen muchos medios de comunicación y muchos medios de información. Este es uno de ellos que estamos haciendo y por lo que me valoro tanto lo que hace, porque me gusta que son espacios que tienen las personas para poder sacar sus dudas, para poder aprender más y sobre todo para hacer más llevadera pues la vida de nuestros niños, que es lo que queremos, que es la esencia de nuestro trabajo, que se adapten y pues nosotros brindarle el apoyo que necesitan. En el caso de las RBT, pues tenemos también nuestras analistas, pero no solo la analista la puede consultar la RBT, la analista la puede consultar el padre, la puede consultar los familiares. Tenemos los parent training también que se están haciendo ahora y con muchísima calidad y están asistiendo, y los feedback que he escuchado de las personas que han asistido a los parent training que le han ayudado muchísimo porque es parte de información que desconocían y que la utilizan. Y no piensen solo que igual todo lo que aprenden acerca de la conducta, acerca del comportamiento, acerca de cómo afianzar acciones positivas en nuestros niños, no solo puede ser aplicado a niños con autismo, también lo pueden aplicar pues incluso en sus familias. Quiero agradecer enormemente también a los padres de nuestros niños, porque también yo sé que es un reto para ellos que llegan personas nuevas a su casa, personas que no conocen en un principio, y pues es parte también de la ética nuestra, pues comportarnos y estar a la altura de lo que esperan ellos de nosotros.
Así es, gracias Margarita, gracias por tu tiempo y por tu sabiduría y por tu creatividad y toda esa energía tan linda que tú transmites. Gracias por haber Gracias venido, a ti, de verdad. Gracias a ti. Y bueno, a ustedes yo les invito a que estén siempre al tanto de todas estas emisiones del podcast Voces que Transforman, del proyecto ABS Community y la agencia American Behavioral Solution, que es un espacio que está destinado para usted, para conocer, para aprender, para inspirarnos, motivarnos y sobre todo para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás. Gracias.